Hola a todos, hoy os traigo unos panes negros para hamburguesas, en formato mini, aunque por supuesto podéis prepararlos de un tamaño normal. Para dar color voy a emplear tinta de sepia, que podéis encontrar o bien en la pescadería o muchas veces en la sección de congelados de algunos grandes almacenes. Por supuesto, podéis prepararlas también sin tinta, si no disponéis de ella. Lo importante es que no os quedéis sin prepararlas. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que active las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos panes negros para hamburguesa mini. Comenzamos preparando un prefermento con la levadura seca. Añade en un vaso una pequeña cantidad del agua tibia que lleva la receta. Añade la levadura y el azúcar. Un pan de hamburguesa lleva normalmente azúcar, ya que aporta esponjosidad, pero si no puedes consumirla, elimínala. Añade también un par de cucharadas de la harina de trigo sarraceno. Remueve hasta que no queden grumos. Tapa y deja reposar hasta que duplique su tamaño. En un recipiente grande, mezcla los ingredientes secos restantes. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir el almidón de tapioca, el resto de la harina de trigo sarraceno, la sal, el psyllium husk y voy a añadir también la goma xantana. En un recipiente aparte, en mi caso la cubeta de la amasadora, voy a añadir los ingredientes líquidos: el agua, el aceite y, como veis, rebaño con una espátula de goma, ya que si no se desperdicia mucho. Voy a añadir el huevo batido y el prefermento, que como veis ha crecido un montón. Voy a añadir también los sobrecitos de tinta de sepia. Mezcla estos ingredientes líquidos y añade los sólidos. Llega el momento de amasar, ya sea con amasadora o a mano. Amasa unos 15 minutos. Si lo haces con amasadora, hazlo a velocidad baja. Y si lo haces a mano, puedes ver cómo lo hago yo en este vídeo de rollos de canela sin gluten, que te enlazo aquí arriba. Si amasas con amasadora, da un par de vueltas a la masa, ya que amasando cantidades pequeñas, el fondo suele quedar peor amasado. La masa bien amasada tiene este aspecto. Como ves, es muy blandita. Forma una bola con una espátula y engrasa la superficie con aceite para poder sacar la masa del recipiente sin desperdiciar nada. Llega el momento de dividir la masa. Yo voy a hacer 20 panecillos, pero puedes hacer 25 si quieres las hamburguesas más pequeñas, u 8 si quieres hacerlas grandes. Engrásate tanto las manos como la superficie en la que las vayas a colocar. Una vez que tengas las porciones hechas, comienza a formar bolitas con ellas. Hazlas rodar entre las manos hasta que queden bien redondas. Cubre una bandeja de horno con papel de hornear y distribuye las bolitas. Yo las vuelvo a redondear, que siempre queda mejor. Asegúrate de que quedan bien repartidas, ya que después crecerán. Y en el momento que queden bien distribuidas, comienza a aplanarlas. Ve redondeando el contorno si hace falta y déjalas aproximadamente de 1,5 centímetros de grosor. Cúbrelas con film plástico de cocina para que no se sequen durante el reposo y deja que crezcan al doble. Cuando hayan crecido al doble, enciende el horno a 180 grados y coloca una bandeja metálica en el fondo. Pincela los panecillos con huevo batido para que queden brillantes y cubre si quieres con semillas de sésamo. Yo voy a poner sésamo negro en unas, blanco en otras y una mezcla de ambas en el resto. Cuando el horno esté bien caliente, introduce la bandeja a altura media y vierte algo menos de medio vaso de agua en la bandeja metálica para formar vapor. Y cierra rápidamente la puerta para que el vapor no escape. Hornea unos 15 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador. Y cuando estén listos,
apaga el horno y retíralos. Al ser negros no vas a notar cambios de color, pero vas a ver que salen infladitos y preciosos. Deja que enfríen completamente, preferiblemente sobre una rejilla, y ya estarían listos para consumir. Mira qué maravilla. Están tan tiernos y la tinta les aporta un sabor tan rico que recién hechos se pueden comer hasta solos. Están buenísimos. A mí me encanta usar estos panecillos negros para acompañar a hamburguesas de bacalao, tanto por el sabor, que casa perfectamente, como por el contraste de color tan estupendo. Precisamente en un par de semanas quiero compartir con vosotros mi receta de hamburguesas de bacalao. Os lo voy a enlazar aquí arriba. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un par de hamburguesitas y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. Un saludo a todos.